Señora Abad, usted va a cumplir prácticamente 5 meses en Holanda. ¿Cómo lo han tratado? Me han tratado maravillosamente. Creo que hacía mucho tiempo no me sentía tan bien tratado. Yo no sé si se alcanza a ver por la ventana, pero además estoy en un sitio absolutamente paradisíaco. Pájaros, venados, ardillas, silencio, flores. Esto es como un monasterio donde uno no puede quejarse. Y no hay ni un escritor, yo soy el único escritor, lo cual también es muy cómodo. ¿Por qué los colegas pueden ser... Los colegas siempre hablan de lo mismo. En cambio aquí son científicos, científicos puros, científicos sociales, hablan de biología, de psicología, de historia. Y yo me salí de ese ambiente colombiano de puras peleas, ese ambiente pendenciero, duro, pesado, de insultos, de amenazas. Y nada, aquí he podido escribir muy bien, tranquilo, contento. Bueno, es una beca muy generosa de la Letteren Fonds y del NIAS. Entre los dos me dan un estipendio, le dicen a esto. Y es decir, yo no me preocupo, tengo una casita donde estoy con mi familia. No hago más que pensar en mi novela, pienso en ella de día y de noche, sueño con ella. Llevo 5 meses soñando despierto y soñando dormido con mi novela. Yo creo que no podían ofrecerme mejores condiciones para trabajar. Ahora, si no sale bien, no es culpa de ellos, es culpa mía completamente. Pero usted nos va a contar ahora el secreto mejor guardado. ¿De qué va la novela? La novela, el título de trabajo, que a lo mejor vaya a ser el título definitivo, es El Centro. Y tiene que ver con el centro de una ciudad, el centro de una ciudad imaginaria que yo me inventé en un libro hace más de 15 años. Angosta se llama la ciudad, para no tener que estar casado con una ciudad histórica ni nada de eso. La Angosta de hace 15 años era una Angosta futura, digamos del año 2025. Esta Angosta es contemporánea, es anterior a la novela anterior. Eh, y, y el centro es, como le digo, el centro geográfico de una ciudad, ese centro que en América Latina hemos abandonado en casi todas partes, y también el centro del espectro político, el centro del interés de la vida, eh, el centro, bueno, el centro tiene muchos sentidos, pero claro, hay una historia de amor, hay una historia de una pareja, y hay una historia política alrededor del centro de esa ciudad y de una obra de teatro que se representa al mismo tiempo y que también se llama El Centro. Y que de alguna manera es como la parte irreal de la novela. Lo que pasa en la novela es lo real y lo que pasa en la obra de teatro es lo real vuelto caricatura. Es muy difícil resumir una novela. Una novela es las palabras con las que está escrita. Hasta allí la introducción. Yo he escogido para nuestra conversación de hoy el aspecto social y el aspecto político de su última novela publicada, La Oculta. Sí. Y en el aspecto social, por ejemplo, hay una protagonista, Pilar, que se dio a sí misma la responsabilidad de acicalar, de hermosear a los muertos de la familia, de ponerlos bellos para que se vayan a la tumba con toda su dignidad. ¿Sigue existiendo eso de alguna manera en Colombia o se ha dejado todo a las funerarias? Pues es que eso es algo, las novelas mías son siempre una mezcla de realidad y ficción. Y hay un poema, yo en general escribo primero un poema y después una novela. Hay un poema en el que yo cuento lo que hacen mis hermanas. Y ese poema empieza diciendo que mi hermana la mayor maquilla muertos. O como decimos en Colombia, mi hermana la mayor arregla muertos. Ella sabe arreglar a los muertos. Claro que no arregla a cualquier muerto, no es un oficio que ella tiene por el que le paguen. Ella lo hace con la gente a la que ama, como se hacía en la antigüedad. La familia, las personas
allegadas eran las que podían tocar al muerto, al cadáver, eran las únicas que lo podían hacer y lo hacían con todo el amor y con toda la precisión. Mi hermana aprendió con mi hermana, la que se murió a los 15 años, y de alguna manera mi papá, que era médico, le enseñó a ella cómo se arreglaba una persona después de su muerte. Y mi hermana a partir de ahí lo ha hecho con muchas personas, con parientes queridos. No pudo hacerlo con mi padre porque cuando lo matan a uno, eso ya es la policía y los jueces los que se encargan. Y es una de sus penas, no haberlo podido hacer con mi padre. No haber sido, digamos, la embalsamadora, la que pone el sudario, la que viste, la que maquilla. Es un tema muy duro, es un tema que puede sonar incluso horrible, pero ella lo hace. Y bueno, Pilar en este caso es una transposición de mi hermana la mayor, Mariluz, que se encarga de ese tipo de cosas. Entonces yo, como un homenaje a mi hermana, empiezo por ahí, por la que arregla a la madre cuando se muere. A propósito de las cosas que se hacen por amor, otra de las tradiciones, de las costumbres en vías de extinción, es esta preocupación de la familia por no llevar al desvalido, al anciano, al viejo, al que está enfermo, a un asilo o a un hospital para que muera allí. Sí. Porque muchos consideran en el día de hoy que esa es una tarea inviable del presente. Sí, tal vez los países pobres tienen muchos problemas, pero los países ricos tienen problemas distintos. Yo ahora hice un elogio de Holanda, y sin embargo aquí en el NIAS me he enterado de un tío de una compañera mía, de una fellow, como dicen aquí, de una compañera de beca, que realmente no saben qué hacer con este tío. Y entonces él tiene una enfermedad, bueno, Alzheimer, pero tiene problemas porque les pega a otros pacientes, entonces lo van pasando de un sitio a otro, de un sitio a otro, eh, y no saben realmente qué hacer con él. Pero no hay nadie, hijos, hermanos, sobrinos, parientes, que quieran encargarse de él, o creo que incluso está prohibido, si tiene Alzheimer, que alguien se encargue en la casa de él. Digamos que el sistema de los pobres, como no tienen plata para, y no hay un sistema de seguridad social tan fuerte y tan poderoso, es que la familia sigue ahí, protegiendo y cuidando al que los cuidó. Y los viejos no son desterrados, los viejos cuidan a los niños, los viejos hacen funciones, se cocina en la casa, no todo está comprado ya más o menos hecho para calentarlo rápido en un microondas. También la costumbre de cocinar empieza a desaparecer muchas veces. Si mucho se parte un queso, se hace un sándwich. Yo creo que hay ciertas virtudes de las sociedades que se llaman atrasadas, que son muy bonitas. Y una es como ese círculo familiar de protección. Otra es el círculo familiar de comer juntos en una mesa, no de afán. Yo creo que esas cosas, yo creo que unos y otros tenemos que aprender. A mí me parece que a veces en los países desarrollados se pierden ciertas cosas que tuvieron ellos y que solo nosotros conservamos. Y nosotros tenemos que aprender también de ellos modos de convivencia pública mejores, pero tal vez modos de convivencia familiar mejores los conservamos más nosotros. Claro, tal vez ellos estén decepcionados de la familia, tal vez les parezca, y a veces tienen razón, que esas familias grandes son muy opresivas. Cada cual habla de la familia según cómo le va en ella. A mí me fue bien. Y bueno, y en este libro también se trata de eso, como de los distintos tipos de familia que puede haber hoy en día. Al fin y al cabo, uno nace en una familia, ¿dónde más? Dos aspectos particularmente simpáticos. El primero de ellos, que le confieso me sorprendió muy gratamente, es la mención al pensamiento mágico. Y entonces ahí hay dos cosas. Una, ese pensamiento mágico de cuando dos personas piensan lo mismo al mismo tiempo. Telepatía amorosa. O esa otra circunstancia que yo desconocía en absoluto, de aquellos que creen que Dios puede salvarle la vida a un condenado a muerte matando a un animalito menor, a una gallina. Entonces Sí. muere la gallina y se salva
el ser humano. Siglo XXI. Mm. Y ahí está el pensamiento mágico. Yo en la vida real, en la vida cotidiana, soy una persona muy racional, muy racionalista. No caigo como en supersticiones, prefiero vivir así. Sin embargo, cuando estoy escribiendo una novela, me vuelvo muy supersticioso. Por ejemplo, hasta hace poquito no me afeité durante 4 meses porque mi superstición era que no podía afeitarme hasta que yo no tuviera una novela muy bien configurada. Entonces vine a afeitarme tarde. Y estando escribiendo esta novela, digamos, en mi mentalidad supersticiosa de la escritura de novelas, en mi mentalidad mágica, yo creo que para escribir ficción tener una mente un poquito mágica conviene. Estaba yo en esas cuando me escribe mi hermana, otra hermana, no la que arregla muertos por WhatsApp, la segunda, y me dice, bueno, una tontería, se murió por tercera vez un caballo de Camilo. Es decir, el hijo de ella se llama Camilo y se le murió un caballo y se le han muerto 3 caballos. Y es una cosa como muy triste. Él siempre ha querido, tenía ahora un potro y también se le murió el tercer potro. 3 potros que se le han muerto. Y se le murió el caballo. Bueno, listo. Yo dije, lástima. Yo tengo 2 caballos, entonces dije, dile a Camilo que le regalo mi segundo caballo. Bueno, ya está, una tontería. Pues nosotros tenemos una relación íntima con los animales. Y 2 o 3 días después me llama mi mamá, que está viva, tiene 90 años, y me dice, mira lo que le pasó a Camilo en la universidad. Él es profesor de matemáticas. Hizo un doctorado en matemáticas aquí en la Universidad de Utrecht. Cogió la tiza, estaba explicando un teorema y sintió un aguijonazo en el dedo. Y vio, y era una abejita. Y le dolió mucho el dedo, la yema del dedo. Pero siguió explicando y de pronto el dedo empezó a palpitarle y a hinchársele. Y dijo, me picó una abeja, voy un momento al baño a lavarme. Y fue a lavarse y el dedo a hincharse y a hincharse. Y volvió a la clase y dijo, bueno, tratemos de seguir, aunque no sé qué pasa. Y de repente no veía nada, no veía absolutamente nada. Y dijo, no estoy viendo, algo me pasa muy grave, no estoy viendo nada. Y ¡pum! Se cayó, se desmayó. En la universidad. Y lo cogieron sus estudiantes, lo llevaron a la enfermería, corriendo a este pálido, y le salió un brote por todo el cuerpo de ronchas raras. Por suerte había ahí una médica en la enfermería, y por suerte él había dicho, me picó una abeja, tenía una reacción alérgica brutal, tenía la presión como en 30, 20, una cosa así ridícula. Es decir, ella dijo, se está muriendo, se me está yendo. Entonces tenían, por fortuna, adrenalina y celestone. Ella se lo puso en la vena y a los 2 minutos él reaccionó. Y ella dijo, pasan 3 minutos más y este se muere. El profesor se muere. Y se acaba de morir el caballo, el potro. Entonces, ese pensamiento de nosotros, de la familia, de que en el cielo cambian la sentencia de muerte cuando se ofrece como un animal en sacrificio, volvía a cumplirse. Entonces no creo, es una coincidencia, pero ahí es está. raro, pero ahí está. Muy larga la historia, perdón. No, encantadora. Hay una escena que no debe durar más de 1 minuto en el libro. Uh-huh. Y es una enfermera que está atendiendo, que se encuentra con una mujer que va huyendo de la muerte. La están persiguiendo, la van a matar. Sí. Y normalmente lo que hace la gente cuando se encuentra a esos personajes perseguidos es huir de ellos. Son gente apestada. Esta enfermera no hace eso. Le da consejos, le regala un billete para que pague el bus y se tome un café. Uh-huh. Y entonces yo quiero creer que esa escena está ahí para decirnos que hasta en las peores condiciones es posible que salga alguien a tendernos la mano y nos devuelva la confianza en la vida y en los seres humanos. Es bonita esa pregunta y yo creo que es algo muy cierto. Yo aprendí con Primo Levi
en su libro Si esto es un hombre, en ese libro donde él habla de su total deshumanización, porque en los campos de concentración, en Auschwitz, la deshumanización de los verdugos y la deshumanización de las víctimas. Él ahí encontró un señor, un italiano, que trabajaba por fuera del campo como obrero, apellido Perrone, y este señor le tiraba algo de comida a través de las vallas del campo de concentración. Y él decía, y luego Primo Levi decía, él que me dio, Perrone, en realidad no era por la comida que yo lo quiero, que yo estoy agradecido, o que yo sé que Perrone me salvó, sino porque él era el único que me miraba como un hombre. Él era el único que tenía compasión por mí como hombre. Y yo, que ya no era un ser humano, gracias a Perrone, volví a ser un ser humano. Los perseguidos muchas veces son así, están sucios, están feos, están pobres, están maltratados, y entonces la gente los esquiva así como a la peste, como algo muy espantoso. Entonces alguien de repente sale, una persona que como que se sale del esquema natural del rechazo, del desprecio, de la antipatía, del desdén, y hace un acto generoso, y eso te puede salvar y cambiar la vida. Entonces sí, es importante. Voy a dejar algunos aspectos sociales porque si no, no nos va a dar el tiempo de la entrevista y voy a pasar al aspecto político. Señor Héctor Abad Faciolince, usted de forma recurrente en La Oculta presenta a esta finca como la tierra que le da sentido a una vida. Uh-huh. Y es sorprendente porque en su país, en Colombia, hay mucha gente que se ha matado por un pedazo de tierra o por la falta de un pedazo de tierra. Uh-huh. Sí, es algo, yo no sé si será muy antioqueño, muy colombiano, muy latinoamericano, pero probablemente tenga que ver con estos países que fueron colonias y que la gente fue allá para tratar de tener una tierra y les quitaron la tierra violentamente a los que vivían antes ahí. Entonces hay una relación con la tierra como de avidez, de codicia o de despojo. O también en el caso de los que llegaron después, que fueron colonos y no conquistadores, una sensación de que la tierra fue la que les dio todo. Creo que hace menos tiempo que en Europa, en América Latina, pues todos fuimos campesinos o tuvimos un origen campesino, o casi todos. Por lo menos en Medellín, mi ciudad, la gente de la generación de mi padre y de mi madre, pues yo diría que el 60, 70, 80% eran todos de origen campesino, venían de pueblo y los que más suerte habían tenido era porque tenían una finquita que les había dado para estudiar. Mi papá fue la primera generación de toda su familia que llevaba en Jericó 150 años o más, que finalmente fue a la universidad gracias a esa finquita que fue creciendo de café. Entonces yo creo que nuestra relación con la tierra es muy especial. Además, en América Latina también no hay como otra manera de dónde ahorrar y poner la platica, el dinero que uno se sienta seguro, porque los bancos quiebran cada rato. Si hacen alguna inversión, es como que la gente, hay mucho ladrón, se roban todo. Entonces la tierra es como lo único seguro, yo tengo esto y de aquí no me mueven y de aquí no me sacan. Y esto, si hay una gran inflación, pues también la tierrita sube de precio. Entonces hay un afecto por la tierra en muchos sentidos, hay una seguridad. Entonces es normal, pero es horrible también que algunos se apoderen de mucha tierra y entonces se vuelvan muy violentos para defender la tierra. Y ese es el caso de los terratenientes colombianos. Los grupos paramilitares colombianos, su origen es terratenientes que se sienten amenazados en su tierra. Y los desplazados campesinos del campo que tienen una tierra pequeña son los que han hecho las ciudades
colombianas y muchas latinoamericanas, estas megalópolis tan difíciles de manejar, tan llenas de delincuencia. Expulsamos a la gente del campo por violencia, por despojo, por falta de colegios, de servicios básicos, de escuelas. Fueron a la ciudad y no hay presupuesto que baste para darles lo mínimo. Y tenemos unas locuras de ciudades y de países. Entonces hay algo ahí, yo no sé, a mí escribir una novela sobre la tierra, sobre una finca era raro en una época en que lo que importa son las urbes, las metrópolis, la vida ciudadana, el metro, los buses, el ruido, los conciertos, las bibliotecas, todo lo urbano, pero también en este momento en que la discusión de Colombia es sobre la paz, es qué vamos a hacer con la tierra, van a poder volver algunos a su tierra o no, me parecía importante tratar de explicar cuál era como la raíz sentimental del apego a la tierra. Y en esta familia se entiende cuál es como ese aspecto sentimental profundo del apego a la tierra. Declaración explícita de un personaje. No sueño con la patria, como dicen los patriotas, pues mi patria es terrible. ¿Ahora menos? Sí, ahora menos, uno diría que ahora menos. Cuantitativamente, es decir, en cantidad de muertos, en cantidad de asesinados, en cantidad de secuestrados. Cualitativamente sigue siendo muy parecida. Están matando otra vez algunas personas de partidos de izquierda y han matado en este año algunas decenas de ellos. Cuando el exterminio de la UP en los años 80 y 90 mataron a 6.000 de la UP. Uno podría consolarse diciendo, bueno, es muy distinto 6.000 en algunos años que unas decenas en unos meses, pero están siempre esos síntomas preocupantes de que Colombia va a salir de su tradición de violencia política, de conflicto, de confrontación, y cuando parece que va a salir, empieza otra vez la violencia. Vamos a ver si esto va a ser para saltar hacia adelante y salir finalmente de eso, o para volver atrás. Espero que sea lo primero. Usted ha asumido una posición muy clara y definida frente al proceso de negociación y la búsqueda de paz en Colombia. Sí. Entre estos dos sectores, aquellos que se dicen uribistas, que condenan el proceso, y aquellos que apoyan los esfuerzos que hace el gobierno de Colombia para lograr finalmente la paz con la guerrilla de las FARC. Usted ha optado por ese camino, por el de la búsqueda de la paz. No se necesita ser un investigador muy sagaz para pensar que usted se ha hecho de muchos enemigos en el último tiempo. Pues sí, hay gente que no le gusta lo que yo escribo, pero al mismo tiempo me he hecho de muchos amigos. Por supuesto. Tengo también muchos amigos, afortunadamente. Yo me siento querido por mucha gente y odiado por unos cuantos, ¿y qué se va a hacer? Y a veces odiado por gente de la izquierda y de la derecha al mismo tiempo. Pero al menos no me pueden acusar de ser inconsecuente. Cuando el expresidente Uribe, en esa época presidente, hizo el proceso de paz con los paramilitares, y los paramilitares eran los que asesinaron a mi padre, escribí explícitamente que yo estaba de acuerdo con ese proceso de paz con los paramilitares, que no tenía problema en que hubiera impunidad con los paramilitares, que lo único que pedíamos nosotros en la familia y yo personalmente era verdad, que ellos dijeran sus crímenes, cómo los habían hecho, por qué los habían hecho, y listo, que se murieran de viejos como hubiéramos querido nosotros que se muriera mi padre y que no fueran a la cárcel. Y así fue, es decir, de 28.000 desmovilizados fueron a la cárcel unas decenas de personas. Y la mayoría, toda la mano de obra y la mayoría de los paramilitares están sueltos o ahora volvieron a delinquir, pero a la cárcel no fue casi nadie. Y está bien, las cárceles colombianas están muy llenas. Entonces por eso ahora puedo aceptar también, sin sentirme que estoy siendo cómplice de la guerrilla,
pues al fin y al cabo lo acepté con los paramilitares, los asesinos de mi padre, que no fueran a la cárcel. Yo puedo decir sin sentirme cómplice de la guerrilla que también acepto que no vayan a la cárcel, que haya una dosis de impunidad. Me parece bien que haya algún castigo, que los lleven a ciertos sitios de reclusión, como fincas, como donde estuvieron los paramilitares al principio, sitios precisos durante un tiempo, pero que si confiesan sus crímenes y dicen la verdad, está bien que haya un tipo de justicia especial que se llama transicional y que las penas no sean las habituales, porque si no, no hay manera de seguir adelante. A Uribe y a su partido, pues esto le parece una impunidad inmanejable, le parece que eso va a generar más violencia, pero yo me temo que lo que ellos temen, que lo que a ellos no les gusta, es que hay en las cárceles de Colombia muchos militares condenados por crímenes atroces, que saben que también ellos se pueden someter a esta ley de justicia y paz que se ha diseñado para la guerrilla, pero que, a la cual también se pueden acoger los militares condenados por crímenes atroces. Y si ellos simplemente hablan, confiesan, dicen por qué, dónde, cómo lo hicieron, reciben el mismo tratamiento que la guerrilla. Y como ya han estado varios años en la cárcel, saldrían libres directamente. Lo que no quieren estos grupos, los grupos que estuvieron cercanos a los paramilitares, es que los militares digan, sí, trabajamos así con este y con este otro. Con este y con este otro, inducidos tal vez por algunas personas que jamás se manchan las manos, que son íntegros, que no matan a nadie, pero que insinúan qué es lo que deben hacer los que realmente se ensucian las manos. Entonces, yo creo que cuando yo trato de analizar por qué esta oposición tan fuerte, yo creo que ellos no quieren que los militares hablen más de la cuenta, digo los condenados. Señor Héctor Abad Faciolince, usted ha nombrado más de un par de veces a su padre. Dentro de poquito se van a cumplir 30 años del día en que 2 sicarios lo ultimaron a balazos. Uh-huh. Yo tengo el convencimiento, como toda la comunidad internacional y como creo la mayoría de los colombianos, que más tarde que temprano se firmará la paz. Uh-huh. Nadie le va a devolver a su padre, ni nadie le va a devolver el dolor sufrido. Pero la firma de esa paz, ¿lo reconcilia a usted y a su familia con las circunstancias que les ha tocado vivir? Pues es que ese era un anhelo, un sueño de mi papá. En el año 84 gobernaba Belisario Betancur, era el presidente de Colombia. Estaban muy cerca de hacer la paz con la guerrilla. Eso era lo que mi papá insistía. Cuando él se veía con el presidente le decía, ánimo, siga animando, siga criticando a los militares para que no mate más gente, siga criticando, tranquilo. Y había un ánimo de reconciliación, pero siempre salían algunos como a no dejar que eso pasara. Entonces ese sueño de mi padre ahora como que mucha más gente lo comparte. Hay negociadores del gobierno que están convencidos de ese mismo sueño de mi padre. Cuando él lo decía, él era una persona, una voz mucho más aislada, que clamaba en el desierto, digámoslo así, y que le fue muy mal por clamar en el desierto cosas que eran muy sensatas, pero que parecían terribles. Pero había también un grupo dentro del Estado que quería hacer la paz. Colombia una y otra vez ha querido hacer la paz y se ha desbaratado. También en el momento en que secuestraron a Ingrid Betancourt había un proceso de paz que se rompió también por torpeza de la guerrilla. Se han cometido torpezas, crímenes, cosas atroces de todos los lados. Uno lo que quisiera es para la gente del futuro, para mis hijos, para mis nietos, cuando los tenga, es un país mejor, un país distinto, un país más justo, un país menos violento. Y yo creo que sin salir de este conflicto que ya lleva 50 años, pues es muy difícil poder ofrecerles a los del futuro, a los jóvenes, a los niños del futuro, un sitio más amable donde vivir y un sitio donde nos empecemos a preocupar por los problemas contemporáneos, que son los del agua, los del ambiente, los de la minería salvaje, los del calentamiento global, los de la tierra y los de la ciudad, que no tengamos que estar todo el tiempo discutiendo de si nos vamos a matar o no, o si nos van a secuestrar o no. Es decir, todavía
Es que parecemos una sociedad atrasada en todos los sentidos. Ese no debería ser el tema. Deberíamos proteger a nuestro gran país, a un país maravilloso y rico en aguas, en selvas, en animales, en un país distinto, muy distinto a Holanda, pero que puede ser justo como Holanda. En esas montañas también se puede dar un país más civilizado y más pacífico. Y hay un país donde las cárceles se vayan vaciando y no que estén llenas y llenas de personas que van allá no a salir adelante, no a dejar de ser delincuentes, sino a aprender incluso a ser más delincuentes que antes. Muchísimas gracias. Gracias, Cepeda, muchas gracias.